10 assists. The Lakers 127 away from the title. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal un día más. Ya veis que hoy estoy muy bien acompañado porque hoy me acompaña la eminencia médica, el doctor especialista en rodilla, Pablo Gelber, el doctor del Tribuna Marca, del programa de Radio Marca que presento todas las tardes. Y hoy nos vamos a preguntar un tema que yo creo que puede empezar ya a ser preocupante en el entorno del Fútbol Club Barcelona. Hablo de la lesión de Ansu Fati, que a priori era una lesión, mala suerte, un problema importante, pero que iba a ser solucionado en los próximos meses. Incluso se hablaba de que podía estar en la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain, pero los últimos rumores han encendido las luces de alarma en este canal, especialmente, y he pensado yo, déjame llamar a Pablo, porque aquí hay mucha rumorología y el aficionado del Barcelona está preocupado por si se puede complicar la carrera de Ansu Fati. Vamos a saludarlo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Joan, encantado, ¿cómo estás? Como siempre, un placer. Y la primera vez en este canal. Ya has sido invitado a tu programa de radio o entrevistas, pero en este canal de YouTube tan exitoso que tienes es la primera vez. Y es un gusto, además, siempre compartir contigo. Tú sabes la amistad personal que nos une. Nos queremos mucho, esa es la realidad. Y bueno, ya evidentemente cuando vayamos haciendo también otros formatos aquí hablando de fútbol, porque Pablo ya lo iréis conociendo, los de aquí del canal, los de Radio Marca ya lo conocéis, él también es tertuliano del Tribuna Marca y habla también evidentemente más allá de como médico, como aficionado al Fútbol Club Barcelona y con buen criterio. Además estuvo un año entero, estuvimos haciendo las retransmisiones del Barça, estuviste tú en el equipo, un año entero. Sí. Ahí en BTV. Sí. Los argentinos decimos que siempre somos todos entrenadores de fútbol. Me imagino que eso aquí también, ¿no? Todos también. Este es el problema del fútbol, que todo el mundo se cree que sabe, ¿no? Y te viene un entrenador, el otro día estuve hablando con Lluís Carreras, ¿no? Y te das cuenta que dices, hostia, no sé nada, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? En comparación con lo que... Ahora todo el mundo es especialista y experto en epidemias, pandemias y coronavirus. Sí, y no sé si un poco también en lesiones de rodilla, ¿eh? También, porque con el tema de los futbolistas debes de escuchar barbaridades, ¿no? Sí. Bueno, pero esto es como en cualquier especialidad o en cualquier aspecto de la vida. Cuando algo es muy mediático, la gente opina, evidentemente, la mayoría de veces infundado, ¿no? Un poco lo que comentabas ahora, mucha rumorología alrededor de Ansu, ¿no? Sabemos la importancia que tiene Ansu a nivel del equipo. Claro. Y bueno, evidentemente nosotros no nos podemos manejar con rumorologías. Claro, y aún así, aunque tuviéramos certeza, yo tampoco, evidentemente, en medios públicos hablaría de los detalles específicos de cada de un paciente, porque al final, ¿no? La protección de datos y los datos son exclusivamente de la propia persona, pero paciente, en este caso de Ansu. Por supuesto, además es un tema que con el tema del COVID se ha puesto mucho ¿no? Ha estado encima de la mesa, el tema de la protección de datos también. Vamos a hacer un poco, para que la gente se sitúe un poco con el tema de Ansu. Se lesionó el 7 de noviembre de 2020 ante el Betis en el Camp Nou, casi en el minuto 45 de partido. Recordáis el central del Betis, Mandi, que además está haciendo una muy buena temporada, le trastabilló el tobillo en una acción en la que Fati ya estaba prácticamente en boca de gol, tras un pase de la muerte, provocó la rotura de su menisco interno de su rodilla izquierda y el árbitro pitó penalti, aunque luego Griezmann, bueno, esto ya son otro tema, si queréis ya otro día hablamos del tema de los penaltis este año en el Barça, lo acabó fallando. Al día siguiente el Barça emitió un comunicado anunciando esta rotura del menisco interno de la rodilla izquierda de Ansu Fati, aunque en este primer comunicado no estimó el tiempo de baja. Dijeron que su evolución marcaría la disponibilidad. Asimismo, el club comunicó que en los próximos días se anunciaría el tratamiento a seguir. Ansu Fati fue operado el lunes 9 de enero por el doctor Ramón Cugat. El Barça esta vez sí puso plazo a su recuperación, habló de 4 meses. Se lesionó el 7 de noviembre, por lo tanto, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo, a priori, debería de estar ya en el primer diagnóstico. Concretamente, el club comunicó, el jugador del primer equipo, Ansu Fati, ha sido intervenido satisfactoriamente de la lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, a cargo del doctor Ramón Cugat, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Ojo a este tema, porque ahí le voy a preguntar a Pablo, porque los rumores, las malas lenguas dicen que precisamente no ha habido la mejor comunicación entre las dos partes, pero ahora le quiero preguntar también a Pablo cómo funciona esto. El domingo pasado, precisamente ante el Betis, se cumplieron 3 meses exactos de la lesión de Ansu Fati. El
4 de enero del 2021 el Barça emitió un comunicado en el que notificó lo siguiente: Ansu Fati ha hecho un tratamiento biológico. Claro que esto es muy subjetivo, ¿no? Ahora, Pablo, nos explicas qué narices es esto, porque yo no lo acabo de entender. Tratamiento biológico regenerativo por parte del doctor Ramón Cugat bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Se vuelve a decir esto, se hace hincapié de nuevo en esto. La evolución de su lesión sigue en un curso muy satisfactorio. El 5 de febrero, Televisión de Cataluña informaba que Ansu Fati fue operado de nuevo en enero en secreto por segunda vez, y que dicha intervención habría sido realizada de nuevo por el doctor Cugat, ya que las sensaciones no estaban siendo buenas, y que otros medios, como el diario AS, se sumaron a esta información y añadieron que no se descartaba que incluso Fati pasara por una tercera operación. Bueno, y sin embargo, el entorno del jugador y el propio club desmintieron esta información. En rueda de prensa, Koeman no se atrevió a hablar de plazos exactamente, aunque sí que deseó tener a Fati cuanto antes, y algunas informaciones dicen que Ansu Fati lleva un cabreo de narices por cómo se le ha tratado y por las filtraciones por parte de estos departamentos médicos a los medios de comunicación. Esto es lo que se ha explicado. Bueno, a ver, Pablo, con todo este follón, que esto es un follón, porque estamos hablando de la estrella joven más emergente prácticamente de Europa y evidentemente el futuro, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona por lo demostrado, ¿la carrera de Ansu Fati corre serio peligro? O sea, tú como médico, la primera pregunta es muy clara. Sí, siempre que hay una lesión, una carrera se pone en entredicho, incluso las lesiones más benévolas, ¿no? Evidentemente, con una posibilidad mucho más remota, que es una lesión muy grave y que se rompe toda la rodilla o una lesión muy grave, ¿no? Las lesiones de los meniscos, la gente habla, ¿no? Meniscos, es un espectro muy amplio de lesiones y un espectro muy amplio de tratamientos. Y más un deportista profesional, hay muchas variables a tener en cuenta, no solamente la edad y el estado del menisco, sino también el tipo de rotura, el tipo de lesión que tuvo, ¿no? Aparentemente, Ansu en este caso tuvo una lesión bastante extensa, bastante grande del menisco, que requirió una reparación, que es lo que llamamos cuando se cose, sutura del menisco, y que como ya inclusive alguna vez hemos hablado en tu programa en la radio, podríamos dividir los tratamientos del menisco en dos grandes grupos, los tratamientos quirúrgicos me refiero, ¿no? Uno, que es aquello el que lo recortas, que eso se hace en casos, intentamos no hacerlo mucho, sobre todo en pacientes tan jóvenes, porque es una recuperación que enseguida en un mes puede estar de vuelta al terreno de juego, pero que las consecuencias, sobre todo a largo plazo, ¿no? A medio incluso plazo, son peores, ¿no? Incluso se sabe que durante la carrera deportiva los resultados son peores si se quita que si se cosen. Claro. En este caso, afortunadamente, era un patrón de lesión, un tipo de rotura que se podía coser, pero una lesión bastante extensa, y el problema con las costuras, con la reparación, con mantener el menisco, que evidentemente es lo ideal y es lo que intentamos siempre en gente joven y mucho más en deportistas, es que si tú coses algo, evidentemente se puede romper la costura. Si tú te coses el botón, mira, si tiras el botón, nunca más se va a soltar el botón, pero bueno, tendrás el agujero en la camisa. Si coses el botón, tienes el riesgo de que se vuelva a salir, ¿no? Y el botón, en este caso el menisco, es un material más que llamamos friable, más delicado, ¿no? Que se puede desgarrar y que no tiene mucha capacidad de cicatrización. Así como otros tejidos, uno se corta la piel, que hay mucha sangre, los meniscos no tienen mucha sangre, entonces les cuesta cicatrizar. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento muy poco a poco, por eso que tarda como 4 y a veces 5 meses para que se recupere. Vale. Ahora bien, una cosa que a mí me gustaría hacer un poquito de hincapié en esto es cuando se habla de tratamientos biológicos, regenerativos, que nos entra mucho a los ojos y a los oídos, y que están muy en auge. Sí, es verdad, es cierto, sí, todo el mundo lo comenta, ¿no? Esto sí. Todo lo comenta, ¿no? Y evidentemente, desde el punto de vista mediático y comercial incluso, el paciente o los medios lo tienen, son palabras bonitas. Claro, ¿no? sí. Es como blanco y negro. Un recurso de venta. Es malo. El negro es malo, con la mentalidad racista, el negro es malo y el blanco es bueno. Lo puro. Lo mismo, lo biológico, regenerativo, factores de crecimiento, células madre. Claro, es ciencia ficción. Sí, suena todo muy bien. Suena todo. No sé qué del tiburón, ¿no? También aleta de tiburón, todas estas cosas, ¿no? Que se dicen ahora. Todo, ultramicroscópico. Queda bien, viste muy bien. El problema es que con todo esto no hay ninguna evidencia de que sirva para nada. Y ahora que la gente un poco está bañada en lo que significa la evidencia científica, mi pregunta es, ¿alguien se pondría una vacuna
que no esté demostrado que sirva para nada? Por supuesto que no. Estos procedimientos no están demostrados que sirvan para este tipo de lesiones. Sirven para otro tipo de cosas, como antiinflamatorio, pero no regeneran nada. No está demostrado que clínicamente regeneran. Están demostrados en un laboratorio. Es lo mismo que si la vacuna la ponemos en células o en ratas, funcione, pero después no hagamos estudios, que no se hagan estudios a nivel poblacional. La fase 1, la fase 2, la fase 3, un poco lo que ya todo el mundo. Sí. Nadie evidentemente compraría algo así, pero la parte mediática vende mucho en el deporte. Y bueno, esto me preocupa mucho, Pablo, esto que me dices, porque claro, con Ansu Fati lo que hemos escuchado en los últimos tiempos es que este proyecto biológico regenerativo de la NASA, hago un poco de demagogia, ¿no?, de exageración para que se me entienda, en 2 días lo iba a poner a tono ya después de que al principio no acabara de ser adecuado el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico sí, o el procedimiento con el cual se le trató. Claro, a mí esto me preocupa lo que me estás diciendo, porque me estás diciendo que lo que está haciendo no le va a servir prácticamente de nada. Yo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que la causa de los problemas de sea esto. Solo estoy diciendo que no sirve. Como un paréntesis, más que nada, porque ahora se empieza a repetir, centrado en tratamientos biológicos, regenerativos, poco que la gente entienda que eso es que no hay ninguna demostración de que sirva para nada. Solo sirve, esto como aclaración, para la gente que tiene artrosis, la artrosis no muy grave, que mejora los síntomas. Porque es un poco antiinflamatorio, claro. Y nada más. No está demostrado que sirva para acelerar la cicatrización del menisco en absoluto. Ahora, hace poco hemos hecho un consenso a nivel europeo, donde se ha visto rotundamente que esto no aporta ningún beneficio. Por tanto, no estoy diciendo evidentemente que esta es la causa, solamente que no nos dejemos que no le sirve engolosinar con este tipo de cosas, ¿no? Claro. Volviéndolo a los meniscos, porque el menisco no tiene esa capacidad de cicatrización. Claro. Y buscamos muchos métodos como para aumentarla, pero primero hay que demostrarlo, es lo mismo. Claro. No me voy a poner una vacuna que no... Que queda claro. Sí, yo lo entiendo. Incluso una vacuna me la pondría, porque claro, aunque no esté del todo demostrado, si es algo muy grave, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una rodilla, ¿no? Claro. Evidentemente. ¿A él qué se le hizo? ¿Se le saturó? ¿Se le saturó? ¿Qué se le hizo a él exactamente? Sí, bueno, un poco lo que se trascendió. Yo voy a hablar sobre lo que trasciende en los medios, no voy a hablar... Bueno, por supuesto, ya lo sé. Los internos. Tuvo una rotura que se cosió. ¿Que se le cosió? Sí, cosió. El término técnico que usamos es suturar. Suturar, ¿vale? Eso no me salía. O sea, lo del botón, claro. Básicamente, para que la gente lo entienda, lo del botón. Exacto, ¿vale? Y al final depende mucho el hilo que tienes, el botón cuán grande es. No, claro. Muy importante también sobre dónde lo coses. A veces que tienes el botón y está la camisa toda rota, entonces coses 2 puntos y ahí eso se va a volver a caer enseguida, ¿no? Evidentemente en gente joven la camisa y el botón suelen ser de más calidad. Pero cuando hay reintervenciones, primero, nadie mete a un paciente a hacer un tratamiento biológico a un quirófano. Nadie. Eso no necesitas entrar al quirófano. Claro. Y tampoco entras, si va bien, a hacer un tratamiento regenerativo biológico. A eso me refiero, tomando los datos que se... Sí, lo que sabemos. En la prensa, en la opinión pública. Entonces, ahí ya hay que tener en cuenta que hay problemas. Porque si yo coso un menisco y va bien, evidentemente lo que menos voy a hacer es meter a nadie en quirófano para un tratamiento biológico regenerativo. No. Incluso un tratamiento biológico, si fuera solamente eso, es lo que yo ahí no me voy a expresar, pero voy a entender en pocas palabras, tampoco lo voy a hacer a medio, primero, ni en secreto, ni mucho menos si el paciente está yendo bien. Ya. Por lo tanto, aquí estamos hablando de complicaciones. Y esto pasa a todos, complicaciones que dependen de muchas cosas, evidentemente, de la técnica con que se hace la cirugía, pero también factores biológicos, muchas cosas, ¿no? Factores del propio paciente. Entonces, cuando se cose, la tasa de fallo y de fracaso... Eso te iba a decir. Bueno, hay diferentes series. Y en deportistas, más o menos, puede ser un 10, algunas series hasta un 20%. Incluso yo recuerdo alguna vez, creo hace muchos años, Eto'o, ¿te acuerdas que también se le había cosido el menisco? Sí, me acuerdo del año además que se lesionó. 4 o 5 meses mal y hubo que quitárselo por completo luego, una reintervención. O sea, ¿vale? A lo que se expone Ansu Fati es que esa sutura no haya estado bien hecha, que no haya causado su efecto que se esperaba, ¿vale? Vamos a decirlo así. Lo segundo sí. Y que a partir de aquí o se le quite todo el menisco o se le vuelva a suturar dada la edad que tiene el jugador. ¿Esto sería un poco lo que entiendo de tus palabras, Pablo? ¿Estoy en lo cierto? Sí, puede haber un montón de complicaciones. Puede haber desde infecciones, puede haber desde
lo que llamamos fibrosis, que uno Ya. no pueda doblar la rodilla por completo. Ya. A mí me llamó particularmente la atención que Ansu Fati a la ida, la primera cirugía estuvo ingresado como Sí, muchos días. Sí, sí. Estas son cirugías que nosotros hacemos prácticamente sin ingreso, o como mucho de un día de ingreso. Sí, bueno, creo que me consta que estuvo 6 días. Es cierto, porque además sé que compañeros estuvieron haciendo guardia en la clínica, ¿no? Estuvieron allí esperando que saliera. Sí, sí. Bueno, Es mucho tiempo. Vamos, no tiene insisto, yo no estuve en esa cirugía, pero desde el punto de vista de la práctica habitual, No pasa nunca. en ningún caso. Vamos, es que ni una prótesis de rodilla tienes. Claro. ¿Y por qué puede ser que esté tanto tiempo ahí ingresado? Mucho dolor, Mucho dolor. mucha inflamación. Una mala reacción. Infecciones raro, porque las infecciones no se expresan hasta pasados 5 o 6 días, por lo tanto lo más probable es que sea por mucho dolor, por complicaciones, tipo de complicaciones que hay es cuando tú das puntos, sobre todo el menisco interno, que él tiene afectado, hay un pequeño nervio que pasa por ahí y tú con los puntos vas a llegar a tocarlo, y que es un dolor, lo que llamamos dolor neuropático o neurogénico, que apretando, ahorcando un nervio. Entonces hay que reintervenir y soltar ese nervio. No estoy diciendo que esto se ha hecho. No, pero es una explicación. Sí, me parece muy interesante. Las posibilidades que hay. Y luego, aparentemente, se ha hecho una recuperación bastante conservadora de mantener. Me llamó mucho la atención la forma en que salió él, con la rodilla totalmente extendida, sin mover. Inmovilizada completamente, esto lo hemos visto, cómo se mueve, cómo va. Bueno, sí, inmovilizado, está totalmente inmovilizado. ¿Esto no es lo recomendable en todo caso, Pablo, en algunos casos como este? Yo no es lo. ¿Tú no lo harías? No es la práctica habitual. Evidentemente, el equipo que le ha operado tiene mucha experiencia en deportistas profesionales, o sea que no. Sí. Pero no es lo que se utiliza, lo que se realiza habitualmente en nuestras manos, ni en el mundo. Generalmente, ¿no? En el mundo médico. Habitual, en absoluto. Tú quieres que mueva de forma inmediata, y sobre todo un deportista, porque la inmovilización, claro. lo que genera muchos factores perniciosos o malos para la rodilla. Uno de ellos es que te puede hacer fibrosis, cicatrices incorrectas. Tú cuando te cortas en la mano se hace una cicatriz. Si la dejas quieta, si tú empiezas a modularla, vas a modular la cicatriz. En cambio, en una articulación lo mismo. Si tú dejas la articulación quieta, se hace una cicatriz y después cuesta mucho movilizarla. Por otro lado, la forma de alimentar el cartílago de la articulación, que es el recubrimiento, por decir así, es la movilidad. Si tú lo dejas inmóvil, pierde vitalidad. Y por último, en un deportista profesional, la inmovilidad crea una atrofia, una pérdida de fuerza muscular muy importante. Por lo tanto, todo esto lo que hace es que se inicie más lentamente una rehabilitación. En cualquier caso, también podrían argumentar que, mira, como el menisco tiene poca cicatrización, deja que se haga una gran cicatriz y después ya iremos moviendo. Esa es la otra postura, que yo no comparto, pero esta es una postura también, no solamente en el menisco, en general, ¿no? Cuando muchos debates que tenemos en congresos médicos, estamos los que preferimos mover de forma inmediata para recuperar la función y la fisiología habitual, y otros que son más conservadores, que prefieren más tranquilo, más a paso calmado. Y bueno. Yo, sinceramente, yo no te voy a poner tampoco ningún compromiso. Yo ahora saco una conclusión de tus palabras, lo digo yo, no lo dices tú, lo quiero dejar claro, y estoy seguro que mucha de la gente, muchos aficionados al Fútbol Club Barcelona que nos están viendo ahora mismo en YouTube, están enfadados. O sea, yo sinceramente, yo te escucho y digo, hombre, aquí hay una... No sé decir mala praxis médica. No me atreveré a decir eso porque quizás es demasiado, porque no tengo conocimiento, pero sí que es verdad que escuchando a un experto como tú, me atrevo a decir, aquí ha fallado algo. O sea, es evidente que con Ansu Fati, y yo creo que esto en la élite y con un jugador tan joven, tan bueno, se tiene que medir al detalle, se tiene que trabajar sobre todo con un equipo de médicos, ostras, que se esfuercen para clavarla, porque es que estamos hablando de que la carrera de un jugador tan importante como Ansu Fati está en peligro, porque ahora mismo... Quizá no se ha acertado con el tratamiento, no se podía saber, pero lo que está claro, Pablo, es que están fallando las cosas y que Ansu Fati, pues, seguramente ya no va a volver igual y que evidentemente su recuperación, pues, va a ser costosa a largo plazo. Sí, primero descarto por completo de clasificarlo o catalogarlo como mala praxis, en absoluto. Siempre en esto hay muchos matices. Esta es mi opinión. Mi opinión se basa sobre todo
más, Claro, sí, sí. mucho en la evidencia científica, pero esto no es categórico, no, es como, claro. ¿no? Sí o no, Y que blanco y después negro. hay que estar ahí, hay que Estar ahí. tratarlo, por eso te digo que A no... todos se nos complican cosas, a todos, A mí ¿vale? también el primero. Evidentemente, cuando un caso es muy mediático, resalta muchísimo. Entonces, en ese caso, en ese sentido, yo no lo digo. Yo, insisto, tampoco, un poco por lo que se comenta, yo y nuestro equipo, Sí. y la mayoría de centros, se trata de forma diferente, pero eso, insisto, Claro, no quiere claro, decir no. que el equipo que lo ha tratado, que tiene muchísima experiencia en deportistas, en futbolistas, sobre todo profesionales, Sí. y ha operado mucha gente con mucho éxito, lo haya hecho de forma incorrecta. Insisto, yo aquí no quiero entrar porque es una cuestión Sí. Yo saco una de conclusión. No, y queda claro que tú no lo has dicho, Pablo. Es una conclusión que saco yo. Y no es una conclusión, me hago una pregunta. Simplemente escuchándote y no solamente a ti, sino elaborando un poco. Yo creo que todas las opiniones que hay generalizadas, las informaciones que hay en medios, los compañeros que han tratado y han investigado sobre el tema, yo simplemente me hago una pregunta. Y yo creo que mucha gente escuchándonos hoy también y viéndonos en el canal nos está haciendo la misma pregunta. Quizá no se ha tratado bien el tema Ansu Fati y eso se le está perjudicando. Y déjame preguntarte también, el tema de la comunicación entre... Porque si te fijas en todos los comunicados, insisten mucho en esto en el club, ¿no? La comunicación directa entre el Ramón Cugat, el doctor Ramón Cugat y los servicios médicos del club, ¿no? Que todo el rato están conjuntamente. Es verdad que en los servicios médicos del club ha habido cambios recientemente, tú esto seguro que lo conoces y lo sabes. Yo no sé si esto a veces es fácil, ¿cómo es el proceso de convergencia entre un médico externo que viene de fuera, me voy a cargar el micro, y los médicos que trabajan dentro? A veces hay opiniones encontradas, claro, porque imagínate, yo ahora especulo, ¿no? Es mi trabajo, Pablo, pero... no sé, uno piensa, como tú acabas de decir, ¿no? Con este procedimiento que actuáis vosotros, ¿no? Tú y tu equipo. Y el señor Cugat, pues como hemos visto, pensaba que quizá era mejor hacerlo de otra manera. ¿Esto genera tensiones? ¿Cómo se acaba de converger todo este tema con un jugador tan importante como Ansu Fati? Sí, bueno, normalmente el deportista profesional no es una persona, es una empresa, ¿no? Ya, claro, es que es Entonces, eso. convergen muchos intereses encontrados, donde el que manda al final es el manager, el representante del... Mala cosa, ¿eh? Eso, mala Sí, cosa, ¿eh? sí, en general sí. Bueno, hay caso también archiconocido como el de Umtiti, por ejemplo, ¿no? Donde había total discrepancia entre la empresa Sí, lo puedes decir. Umtiti y la comunidad médica. Y así le va, o sea, y así le va, es que... Bueno, la cuestión es que claro, yo aquí estos entresijos internos No, claro. ni siquiera los conozco, y si los conociera tampoco lo diría. Lo que está claro que es la manera de manejarlo esto siempre es, primero hay que tener la total confianza de los servicios médicos del Barça, de los servicios médicos del club en cuestión. Principalmente la confianza del jugador, evidente, ¿no? Pero tiene que haber evidentemente, estar en consonancia y ir en la misma línea con los servicios médicos, porque si no, nosotros como cirujanos operamos y después se lo trata de otra manera o no lo recomendable, entonces ahí es como meter 3 vacunas de diferentes compañías, ¿no? Vamos a poner la misma, la primera y la segunda dosis, sí, que sea la misma. Entonces siempre tiene que haber muchísima comunicación. Yo no sé cómo es la comunicación del equipo de Cugat con los servicios médicos del Barça. Yo sé cómo se maneja yo tengo, evidentemente, conozco a muchos de los servicios médicos del Barça y sé cómo son gente muy, muy correcta, muy fácil de comunicarse con ellos. Entonces ahí yo no puedo entrar. Yo tampoco le daría mucha importancia a lo que tú comentabas. No, o sea, eso no es muy importante en ese caso. No, eso está hecho también un poco para marcar que está en consonancia con lo que quiere el club o que el club está de acuerdo con esto, sino ¿no? Que como bueno, sí. Sí. Pero llama la atención porque como después el proceso ha fallado, ¿no? O la situación, por lo menos, es interrogante, ¿no? Sobre ello. Yo creo que en general lo ponen siempre, ¿eh? Cuando hay una cirugía, le ha operado al doctor, acompañado por los médicos. O los médicos del Barça normalmente no son cirujanos la mayoría, entonces claro. Siempre están en las cirugías presentes, se les explica, se va viendo todo, porque además el tipo de cirugía determina el tipo de rehabilitación. Claro, hombre, por supuesto. Claro. Una última pregunta, Pablo, última pregunta, que no lo quiero hacer muy largo porque ya sabes que aquí en el canal voy concreto, al grano, ¿no? Y que la gente lo pueda consumir cuando quiera. Ahora te pregunto, como médico, ¿no? Con tu experiencia, habrás visto lesiones como la de Ansu Fati 50.000 a lo largo de tu carrera, ¿no? No tanto. Ojo, mira esto, no tanto, ¿eh?
Esto me deja aún más preocupado. O sea, porque ya me lo has dicho antes, que es un caso un poco especial, y ahora me vuelves a decir que no lo has visto tanto. Esto me preocupa. O sea, se ha Bueno, roto por un mal son sitio, digamos, ¿no? son lesiones en gente joven, lesiones importantes que hay que coser. Es mal asunto, ¿no? Porque ya es de tan jovencito, tiene 18, ¿verdad? Sí, 18 años. 18 años tienes, ¿eh? Una lesión importante que aparentemente tiene sus complicaciones, está llevando mucho más de la cuenta. Esto, desgraciadamente, tiene un porcentaje indefinido, pero alto de que sea un mal inicio, un mal fario, y que, no sé, que no, o que al menos que tarde muchísimo tiempo en recuperar, con suerte, su 100% del potencial, ¿no? O le Pero puede de esta recortar la temporada, carrera, por ejemplo. de esta temporada yo me olvidaría. Ah, sí, o sea, te lo iba a preguntar ahora, porque ellos están diciendo que quizá en un mes ya está Ansu Fati. Bueno, ojalá, pero bueno, ojalá, Tú te olvidarías. ojalá. Es que el problema no es solamente la curación del menisco. Cuando hay tantos problemas y tantas complicaciones, un futbolista no es solamente la cicatrización de un No, menisco, no, es claro. muchísimos movimientos y ejercicios y recuperar sensaciones. Y esto, claro, esto tarda tiempo. Incluso cuando operamos ligamentos cruzados, No, no, ya. que tarda igual 8 o 9, normalmente igual tarda año y medio para volver a estar en el estado previo, ¿no? Claro. Yo siempre hago el ejemplo de Xavi, Sí. Xavi Hernández, cuando lo operaron, tardó 2 años para volver Lo recuerdo. Por lo tanto, hay que pensar que esta temporada igual tenemos suerte y vuelve antes de acabar, que eso es muy posible, pero seguramente no al mismo nivel. Y hay que ir viendo, digamos, aquí algo pasa, esto todos lo sabemos, algo pasa, como a todos los cirujanos nos pasan cosas malas a veces con los pacientes. Claro, sí. Y aquí algo pasa, esto evidentemente habrá que ir viendo el transcurso de las próximas semanas, a ver si que es bien lo que pasa, ¿no? Lo que un poco se comentaba, que las sensaciones de Ansu no eran las óptimas en el campo de juego, que se inflamaba la rodilla. Bueno, hay que ir viendo poco a poco, con información más interna, que puede ser. Pero sí, claro, cualquier lesión puede terminar la carrera de un jugador. Si una lesión presenta este tipo de obstáculos y de problemas, las chances incrementan. Esperemos que no, pero no es algo a descartar. O sea, la carrera de Ansu Fati se podría acortar, por ejemplo. O sea, un jugador que cuando llegue... Pero que un jugador que ha sufrido esto, a los 30 llega más tocado que uno que no lo ha tenido. Eso es evidente. Sí, no, pero no me refiero tanto a cortar. Pero evidentemente un jugador no es solamente cuánto juega, sino al nivel que juega. Claro, por supuesto. Vamos a ver, es un jugador muy explosivo, hay que ver. Esto no es muy difícil de predecir. Si la cicatrización es óptima y no hay ningún problema, puede tener una carrera normal. Pero hay que ir viendo, como hay complicaciones, la posibilidad de que eso no sea así también se incrementa. Muy bien. Oye, Pablo, pues muchas gracias. Yo creo que hemos aportado luz a un tema oscuro que a la gente le preocupa y que, bueno, yo creo que ha sido muy claro y que la gente, pues, a partir de aquí saque sus conclusiones, que creo que es como se deben de hacer los productos audiovisuales donde se trata de información, ¿no? Dar tu opinión y a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Bueno, iremos hablando, no te preocupes, seguro. Espero que no tenerte que llamar más para lesiones de futbolistas. A ver si... Ningún problema, estamos siempre a tu disposición y a cuidarse, mascarilla y distancia social. Exacto, muy importante. Cuídate mucho, Pablo. Un abrazo, muchísimas gracias. Realmente.